Y buenos días, señores. Es viernes 20 de febrero. Continuamos con nuestro despertar de la mañana. Y como saben, todos los viernes nos nutrimos un poquito más la mente de la mano de nuestro psicólogo Elvin Velázquez. Y junto a él el día de hoy tenemos al doctor Julio Pernús. Y venimos a hablar de un tema bastante interesante que ha estado, digamos que en boca de todos en los últimos días. Elvin, buenos días. Buenos días, Julio. Muy buenos días, como cada viernes, es un placer estar aquí para hablar de nosotros, los seres humanos. Julio, doctor Julio. Yo más bien que soy un aprendiz, que lo que me gusta es hacerme preguntas y venía con el deseo más de saludar a Ervin, pero también como, no sé, me presentía que podía ser este tema, que es un tema que está como muy en el ambiente y quería venir a aprender de ti un poquitico, porque creo que ahora mucha gente no va a estar sintonizando para saber qué piensa un psicólogo como tú de ese término, ¿no? Los Steiran, ¿cómo se dice eso? Terians. Terian, Terians. Terian, exactamente. Estamos hablando hoy de los Terians, del fenómeno que ha tomado por completo las redes sociales. Y lo primero es que los Terians, eso no es nuevo. No, no, no. No es nuevo. Si nos vamos a los antecedentes, yo me puse a investigar y desde el siglo II se comienza a hablar de eventos en los cuales la gente comienza, digamos, a actuar de una manera diferente a la humana. Luego en el Renacimiento, cuando más se da la caza de brujas y de hombres lobo, de esa, digamos, de esa parte mítica o mitológica, también se habla entonces de eso, Mm, de ese tipo de personas que actuaban de esa forma, pero digamos, los que creían en eso no lo veían simplemente como personas, sino lo veían como gente que verdaderamente había sido transformada en un lobo, pero los médicos de la era lo veían como personas que habían tomado esa, digamos, esa forma de actuar. Y ya luego casi al final del siglo XIX, el doctor Morel, digamos que lo pone más de una forma clínica. Entonces se comienza a ver la licantropía clínica, la teriantropía clínica. Y luego, entonces, am, ya ahora estamos en esta generación, en el siglo XXI, que hace unos años en Europa esto comenzó. No sé si llegaron a ver, por ejemplo, un hombre que se ponía como dálmata y que actuaba así. Y luego, entonces, en estas últimas 2 semanas, el boom en Latinoamérica. Porque en Argentina creo que se formó una especie de entonces, adopción, sí, algo así. y entonces por eso ha sido un boom muy grande en Latinoamérica. Oh, qué bueno que tú recuerdas. Hay un libro que se llama La isla del doctor Morao, Ujú. lo pueden buscar, donde él va narrando, se hizo a principios del siglo XX esa novela, y él narra cómo el hombre convive con un animal dentro. Ujú. Y entonces había hombres que eran mitad caballo, mitad seres humanos, y cómo peleaban también un poco entre ellos por adaptarse. Fíjense, muchas veces en la parte animal era más humana que la parte humana, ¿no? Como Juan Bosch toca en el cuento este de La Mañosa, que dice, es más fácil a veces tratar con una mula que tratar con una persona. Y siempre ha habido como la inquietud desde los egipcios, por ejemplo, recuerdo el dios Shahar, que ellos lo representaban, que era un cuerpo humano, pero tenía como una cabeza tipo como si fuera un ave, Y también está, no recuerdo el nombre de este, pero el que tiene la cabeza como un perro Doberman. como un Doberman. Sí, había mucha mitología en torno a eso. ¿Recuerdas en la antigua Grecia que también estaban como los centauros? Sí, Que era como tipo caballo, Minotauro, ese no, minotauro. y todo eso. Siempre ha habido como esa ilusión de vincular una especie con otra. De hecho, Jonathan Swift tiene una novela, Los viajes de Gulliver, donde los animales tenían una sociedad. Y entonces Gulliver llega ahí y ellos le muestran la organización, que por cierto, a él le gustó más la sociedad de los animales que la sociedad propia que teníamos los seres humanos, porque al final cuando él regresa al mundo humano ve cómo explotaban a los animales y los animales no se trataban así, ¿no? Entonces, creo que ese vínculo entre el animal y el ser humano ha existido históricamente, que habría que preguntarse también qué son los seres humanos, porque a veces queremos diferenciarnos de los animales y nosotros somos otra especie, ¿no? Una especie marcada por cosas. Seguimos siendo mamíferos, lo único que, claro, tenemos un razonamiento, no actuamos bajo los impulsos de nuestro instinto, pero seguimos siendo del reino animal, seguimos siendo mamíferos. Ahora nos encontramos en lo que es el fenómeno de los Terians y entonces queda al descubierto esta situación actual. ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Los aceptamos? ¿Le afirmamos? Porque hace un tiempo que venimos afirmando identidades y ahora la gente comienza a decir que se identifica con algo que va más allá de lo que digamos que es aceptable para la mayoría. Sí, sí. Yo recuerdo que en 1991 salió un libro de Judith Butler, que es una pensadora
norteamericana, que ella hablaba un poco se hacía esa misma pregunta, era con respecto a que si soy hombre o mujer, ¿no? Si yo nazco y eso me define como persona o la cultura, lo que yo deseo ser es lo que al final termino por hacerme. Y en ese contexto se determinó que la persona tenía como una parte que era más biológica, que tenía pero la definición sociológica sí dependía de ti. Fue el debate que hubo en esa época en Estados Unidos. Recuerden que se había caído la Unión Soviética, se decía que era el fin de la historia y al final lo que hubo fue una transformación, ¿no? Un cambio de época. Y eso ha ido llevando hacia una nueva comprensión de lo que significa lo que tú decías, la identidad, que eso es interesantísimo. Sí, Y cómo nosotros vamos a interactuar con las personas, ¿no? Yo recuerdo que hubo momentos en que los que eran transgénero se definía si podían competir como hombres o mujeres en las Olimpiadas. sí. Que pusieron a una mujer que compitió en boxeo y trajo como consecuencias con respecto a eso. Y ahora en esta nueva etapa de que la persona es lo que quiere hacer, hay gente que lo ve de manera peligrosa, porque dice, estamos abocándonos hacia el fin de la humanidad y todo el mundo va a hacer lo que quiera hacer, vamos a perder lo que nos ha distinguido como la parte racional, ¿no? Sí. Porque puede haber gente. Hay otros que dicen que es un mundo más libre, tiene que ver con la libertad, con la forma en que nos expresamos, ahora cada cual va a poderse expresar y ser lo que tenía por dentro. Pero el desafío está para mí en los límites, que seamos capaces de construir en conjunto, porque ciertamente detrás de esto hay ¿cuál es los millennials, los Z? ¿Cuál es la generación esta más nueva ahora que tenemos? Creo que es los La- alfa Los o los... alfa. O la Generación de cristal, algo así, ¿no? Sí, Sí, no, porque yo sé que sí, yo soy entre millennial y Z, y luego de los Z creo que vienen los alfa. Sí, sí. Y no sé si ya entramos a los beta sería, pero por ahí es. Va por ahí, va por ahí. Ujú. entonces esta generación de los alfa, que es una generación que ya crece puramente en el mundo tecnológico, Bueno, en el mundo de las redes sociales, porque tecnología, por ejemplo, yo crecí en la tecnología, pero en las redes sociales, porque ya los que están en la generación alfa nacieron con Facebook, con Instagram, con, bueno, YouTube, claro, especialmente con esas redes sociales que han provocado un cambio en lo que es la socialización. eso me parece, estoy de acuerdo, porque creo que esto de los Tyrants surge de ahí, de las redes, de Sí, todo, de ese de hecho, movimiento. el auge, el conocimiento se dio más entre el 2020 y 2021. El tiempo en pantalla que se dio por la pandemia empezó a impulsar este descubrimiento de subculturas, según lo que yo leí por ahí. Sí. Entonces, ya adentrándonos un poco más, tenemos lo que son los Terians. Los Terians son personas Ujú. que se identifican con una identidad animal. Puede ser de diferente tipo de animal. Hay una línea muy clara que hay que dividir cuando nos referimos a los Terians. Y es, si es un Terian solamente a nivel de que yo siento que tengo una identidad psicológica o una identidad espiritual de que yo me identifico con otra cosa, pero sigo sabiendo que soy un ser humano, o yo siento que me he transformado y soy algo diferente. Porque aquí entra lo que es la patologización o no patologización de lo que es la condición de los Terians. Porque hay algo que, digamos, que es lo más común en la psicología moderna, la psicología actual, y es que al final de cuentas, lo más importante es el bienestar del ser humano. Eso es lo más importante. Si yo puedo asegurarme de que tú vas a ser un ser autónomo, de que tú vas a estar en bienestar, aunque haya áreas tuyas que no se adapten a lo más común en la sociedad, pero tú puedes ser un ser independiente y autónomo y no estás sufriendo, entonces eso para el psicólogo es un plus, porque no estamos buscando el sufrimiento del ser humano. No vamos a forzar a alguien a pasar por un proceso deshumanizante para hacer algo por lo que la sociedad diga. Entonces, teniendo en cuenta el bienestar, teniendo en cuenta la autonomía de cada quien, teniendo en cuenta la independencia, tenemos una parte que es una enfermedad, y tenemos una parte que no se considera una enfermedad, pero que sí es algo que no es común, es algo que no es normal en nuestra sociedad y que por lo tanto se vuelve desadaptativo a nivel social. ¿Qué tú piensas de eso? ¿No? Yo pienso, hay un elemento que es fundamental y que tú lo estabas diciendo, habría que definir ahora qué hay de psicótico dentro de ese comportamiento. Por eso que te digo, cuando llamamos terianotropía clínica, cuando está psicótico, cuando la persona entiende que se transforma. Entonces, la cosa aquí es saber diferenciar.
¿Tú solamente crees que tienes una identidad o tú crees que tú te has transformado, que tú te estás transformando? Y esa teranotopía, o la palabra esa de Novaquia, pero ¿qué llama? Tropi- Erianotropía, tú te nos da igual. Toda palabra para el diccionario de lengua española. Así que, llámenos al 809-528-1357 si sabe decir la palabra esa. Oiga, sin aumentar. Sí, teranotropía, qué clase de palabra. Pero qué bueno que haya ya esta reflexión, porque va más profunda. Yo recuerdo, a lo mejor ustedes se acuerdan que había unas aventuras que eran basadas en unos libros, que afuera tenían a unos jóvenes que se transformaban en animales. Esas aventuras eran muy conocidas y esos libros se vendieron muchísimo, de los jóvenes que se transformaban en águila, en perro. Ahora se me olvidan los nombres, a lo mejor. Si tú lo buscas en internet, ni te va a salir los jóvenes transformados en animales, el libro ese. Y había siempre como ese debate, porque a mí lo que me parece que habría que entrar en un campo también profundo es qué rol está jugando el mercado con respecto a este fenómeno. Y tú sabes que el mercado coge los gustos de la sociedad, lo que está como más en el aula, y te lo vuelca en economía. A esto le vamos a sacar un provecho. Esto es un negocio marketing, le hacemos marketing y empezamos a dirigir esas ansias, esos juegos con respecto a lo que va a ser. En las redes ya yo vi una muchacha que ella decía, Amber Valdez, ella decía que ella es artista, ella es artesana de máscaras Terian. O sea, ella sí, máscaras Terian artesanal. Y te digo que yo comenté en su TikTok, yo recomiéndame a tus clientes de máscara. ¿Qué cosa trae la? Exacto, entonces, sí, en verdad se vuelve un mercado. Y ahora entonces, lo que yo he notado es que todas las áreas comienzan a hablar de los stadiums, todas las áreas, digamos, laborales o de, digamos, de algún beneficio económico comienzan a hablar de los stadiums. Hablan de stadium los veterinarios, hablamos los psicólogos, hablan los psiquiatras, entonces en este caso de esta muchacha que hace estas cosas artesanales, digamos que hasta los sastres, porque pueden hacer piezas para los stadiums, o sea que sí. Si nos vamos a eso, también mueve la economía. Sí, empieza, por eso te decía, porque ya este domingo hay una concentración de Terians en un parque. El 27, el 27. todavía eso está supuesto a verificación. Eso surgió, no se sabe si es verdad. Por favor, cuidemos que no pasen cosas, porque también es una cosa que la mayoría de gente cada vez que tuve los comentarios, que claro, la realidad en red y la realidad en digamos, física es diferente, digamos, en la vida real y la red las cosas son diferentes, pero lo que en la red la gente tiene, pero es que no, es que si se me pega yo le voy a dar un palo, o si yo voy a decirle le voy a entrar palo. Eso es lo que más se dice en las redes sociales realmente. Sí, entonces, pero estos Terian que van a ir al parque, que se van a crear también son un grupo económico, un grupo social y que alguien los está movilizando, alguien consigue que, porque también el fenómeno crece en las redes y eso genera economía. Para Santiago Matías, por ejemplo, que Fred él dice, porque esto es lo que se está hablando, vamos, entonces, y, Que oye, a su programa. entonces esto es lo que hay, vamos entonces a capitalizar esa industria. Y lo difícil para nosotros como sociedad es limitar desde ahí qué estaríamos permitiendo y que se pudiera de alguna forma tener una ley, tener un mínimo. Yo recuerdo que salía en TikTok, algo que me dio gracia es que una mujer en México quería montarse un Uber. Sí. Y entonces tú la viste que ella decía, no, yo soy un perro, una mira, tú ves que tengo mi collarcito. Yo elijo creer que eso no es verdad. Y es real. Yo pensé que eso tiene que ser IA, pero después lo ves, O por lo menos actuaron. Sí. parecía muy real. Yo elijo creer que No no. estamos llegados a ese elemento, ¿no? A ese punto. Ahora, ¿qué sucede? Como le decía, lo de Terian como identidad es algo que como psicólogo nosotros lo que hacemos es tratar de reducir el malestar que genera esta autopercepción en la sociedad. Porque el hecho de ir en contra de esta identidad requeriría a nosotros tratar de cambiar o, digamos, modificar lo que tú sientes que tú eres. Y por lo menos la identidad, como yo te dije anteriormente, esa identidad produce bienestar y autonomía. Entonces, si hay algo que te está produciendo un bienestar, tú no le estás haciendo daño a nadie, porque es otra cosa. Que tú te puedes identificar así, pero tú entiendas, uno, que tú sigues siendo un ser humano, dos, que quizá en algún momento tú puedes estar así haciendo eso, pero que eso no afecte a nadie y que tú no demandes a nadie ninguna identificación o ninguna consideración especial, por eso que tú te autoidentificas. Ujú. Entonces, esta identificación, que es, digamos, la identificación Terian, la identidad Terian, eh, cuando es algo como lo que sea, como digamos lo que creemos que es una identidad Terian, normalmente surge en la niñez o en la adolescencia. Por
de alguna forma de que el individuo sienta que como que se conecta con esto. Recuerden que dije al principio que también es algo espiritual, es algo que hay personas que pueden entender que tienen como una identidad espiritual, que es común en las culturas Luista, en la India eso era normal que ibas a reencarnar en un animal. y las culturas indígenas estadounidenses, o sea, esos chamanes que entienden que por el espíritu del águila o algo de ese estilo, entonces también en eso lo podemos observar. Y si surge de esta manera, y de nuevo, no significa un daño para nadie, la persona no espera ninguna consideración aparte y entiende que esto es simplemente una otra forma de identificarse, entonces nosotros los psicólogos no lo vemos como una enfermedad, no lo vemos como algo patológico. En ese caso, lo que hacemos es ayudar a esa persona a que pueda sobrellevar cómo tiene esa parte de sí mismo que se identifica de esa manera y cómo entonces hacer un balance con el hecho de que tú eres un ser humano y que tú no, y que en el mundo real, en el mundo en que vivimos todos, tú no eres o ese animal. Y en el caso de la familia, porque ese tema a mí sí me interesa un poco más, Ujú. porque creo que ahí es donde se decide si yo tengo un hijo adolescente o un hijo adulto y yo veo que va, porque el mercado te convierte este producto en una moda, lo vuelve moda. Entonces hay mucha gente que lo que va es ahí porque ya todo el mundo lo está haciendo, es como una gracia. Si todo el mundo, yo recuerdo cuando estaba en el tema de los muñequitos manga, Ujú. que hubo mucha gente que se hizo, ¿cómo se llama? Lo que se cortaban las venas y En los tiempos emo estaba lo de ponerse el cabello así en el lado, cortarse el tapicho negro, el cutting, todo eso. era como la moda, ¿no? Había gente que estaba, hay gente que de verdad creía y había otros que era como toda mi comunidad, estaba ahí, yo soy parte, al final los seres humanos seguimos siendo parte de una tribu. Y a lo mejor esta tribu son gente rara y yo soy un poco raro, entonces trato de incorporarme a mis amigos, a mi grupo de amistad, que ahora lo que se usa es el Taylor, voy para allá, para esa moda y comparto, porque además también es una forma hasta de ligar. Porque a lo mejor hay una Taylor que me gusta más que otra, o a veces, entonces ya me meto a ello, que yo no tenga como mucha conciencia de qué estoy haciendo, me compro una máscara y al final las máscaras, ¿te acuerdas de los bailes aquellos famosos que había? Sí. Al principio web observó a Rexana, que la gente iba con las máscaras, los bailes Ujú. y hay una novela de Juan Manuel de Prada que hablaba de eso, ¿no? Que se llama La Tempestad. Entonces volvemos al Renacimiento, con los bailes, ahora las máscaras son de animales. Pero me preocupa un poco la familia, porque si yo tuviera una hija joven y me llega con eso, ¿cómo actúo? Es decir, yo no tengo todas las herramientas como padre o como tío o como... Ahí, como tú dices, entra lo que el punto de la moda, porque yo incluso decía eso en el TikTok que yo grabé en estos días, que a pesar de que hay gente que son como lo que yo te acabo de decir, que son gente que se identifique, digamos, de niño a adolescente, pueden identificarse como esto, el boom que ha habido está provocando y va a seguir provocando entonces que por moda mucha gente se identifique con esto, porque ahí entonces lo que te doy de uno te lo doy de otro, o sea, no vamos a tapar el sol con un dedo, no todo el que diga me identifico como un perro porque de verdad se identifica como un perro, no todo el que dice que me identifico como un género al final se identifica como un género. Nosotros debemos de hacer esa a poder, y en eso una crítica un poco a los psicólogos, que tenemos que saber que debemos de nosotros mismos entonces no solamente simplemente aceptar, sino que, okey, vamos a ver de dónde viene eso, vamos a ver si de verdad es algo que podemos decir de en lo que podemos aceptar o algo que ha venido por moda o por trauma. Cuando lo vemos como algo por moda o por trauma, ya es algo diferente. Ya ahí no es algo que nosotros vayamos a ni a aceptar ni reforzar, que claro está, como psicólogos nosotros no reforzamos estas conductas en ningún momento. Pero si ya viene por moda o si viene por trauma, que digamos tú estás teniendo una situación traumática o tú estás teniendo una condición, digamos, ansiosa o depresiva y entonces tú ves esto como un escape y esto te ayuda a ti sentirte mejor, eso no es algo aceptable, eso no es algo que en verdad sea adaptativo para ti. Y en ese caso, se trabajaría, se ayudaría tanto a la familia como al joven o adolescente para identificar esto. Pero sí, por moda o por alguna situación traumática o por alguna situación emocional que la persona esté pasando, puede llegar a experimentar entonces esto por el fenómeno que ha sido. Y ahí, como tú dices, es un reto para la familia. ¿Qué hago yo como padre ante esta situación? Y sería un balance. Ante todo en la vida para mí es un balance. Yo entiendo que los padres deben de hacer un balance entre, te entiendo lo que tú me estás diciendo, pero tampoco yo no voy a estar ni aceptando ni reforzando las cosas con las que tú me salgas siempre. O sea, yo lo ideal sería buscar ayuda, porque no todo o sea, nosotros incluso tenemos cuidado con eso. Esto es un tema que ha puesto a los mismos psicólogos y hasta psiquiatras a dar de nuevo hoja para atrás, ver qué es lo que más se recomienda en esto. Eh, utilizar esto, hacer aquello, no hacer aquello. Si nosotros incluso hemos tenido que tomar nuestro tiempo, revisar la literatura, revisar los estudios. Yo me puse a revisar estudios, estudios de observacionales en los cuales habían
en los cuales habían gente que se identificaba de esta forma y qué fue lo que se encontró, cuáles fueron los resultados encontrados. Entonces, lo ideal sería entender, porque yo te entiendo, yo te acepto que tú me lo digas, pero eso tenemos que ver de dónde viene eso, si de verdad viene, si es algo que, digamos que tú tienes esa identidad, que tampoco los padres no tienen que estarla aceptando, porque, de nuevo, tú te puedes identificar así, al mundo no le importa. Al mundo no le importa cómo tú te identifiques. Tú puedes autoidentificarte o autodecirte lo que tú quieras. Al mundo eso no le importa. Y yo entiendo que muchos pacientes que tienen condiciones en las que como que se identifican de algo diferente, tienen que hacer ese duelo. A ti la gente no tiene que aceptarte. A ti la gente no tiene que reforzarte. Si tú decidiste y si tú aceptaste algo bueno, eso eres tú. Porque al final de cuentas no vamos a cambiar el mundo por hacerte a ti sentir mejor. Eso es imposible. Quizás tu subgrupo, tu cultura, te pueda aceptar, pero es imposible que el mundo entero te acepte. Y tú tienes que hacer ese duelo. Y es difícil porque entonces habría que cambiar las reglas de cómo nos organizamos. Es decir, ahora imagínate que yo tengo un maestro y que el maestro veía que se identifica con un león y que venga, la maravilla se ve en la escuela. Ahora, ¿cómo va a hacer aquí en Loyola para aceptar ese maestro que ahora viene y trata de ser como un león y yo tengo que respetar su identidad? Entonces habría que empezar por cambiar un poco la colectividad, que la gente diga, bueno, si es un león, pero no me afecta a mi hijo o no me da, entonces yo puedo tener cierto tipo de, vamos a decir, de tolerancia con ustedes para que pueda ir a trabajar o si es un trabajador, y porque la mayoría de estos jóvenes pueden trabajar en diferentes empresas y a lo mejor en la empresa se adaptan a esa norma, pero llega un momento en que a lo mejor no puedes tener como una dualidad así en tu vida, ¿no? Tú no eres Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tú vas a tener que encontrar una identidad que te permita ser coherente. Es difícil y más porque yo creo que tú tienes razón en algo. Muchas de estas personas ya estaban marginalizados Ujú. antes de que los marginalizaran más. Y sí. No encontrábamos un lugar donde, y ahora los Tyrants me dan ese espacio donde yo confluyo con otra tribu, con gente que se parece a mí, que estábamos en los bordes de la frontera esa de lo que era el mundo, donde yo no compaginaba con lo que los demás hacían y ahora tengo por lo menos una forma de identificarme con 4 o 5, que así yo pienso que así ha funcionado históricamente también. Cuando hay gente que los expulsan, encuentra algún lugar de los expulsados, ¿no? En Cuba le decían friki, después los friki de los epos y después los hippies, cada uno de esa gente que no está con el mundo va encontrando una tribu y esa tribu me refuerza lo que yo soy también. Sí, y como tú dices, la colectividad, cambiar esa colectividad. Eh, También es eso de que, digamos, una escuela. Yo ayer, antes de ayer, iba camino al consultorio y veo un transporte escolar y veo que en el transporte escolar hay un niño que se está burlando de otro porque le había estado ladrando a un compañero. Y yo dije, bueno, ya entonces vamos a también a ver bullying a causa de esta situación. Y yo incluso decía, o sea, yo me acuerdo de cuando yo era adolescente, yo veía anime y quizá a mí yo no entiendo que me hayan hecho bullying, pero sí que se curaban conmigo, sí que se podían burlar, porque, que no, que esos muñequitos, que esa cosa. Pero entonces, ¿cómo eso va a afectar también en el desarrollo social, emocional de estos chicos en las escuelas? Y es algo que hay que estar vigilante. Y no, de nuevo, yo no recomiendo a nadie que esté aceptando eso, yo no recomiendo a nadie que refuerce eso, pero sí que busque la ayuda profesional, porque no están, no, el padre no está preparado para eso. Y algo que nosotros, cuando los pacientes tienen dificultades con sus padres, le ayudamos a entender es que tus padres hacen lo mejor posible con las herramientas que ellos tenían disponibles. O sea, yo todavía no hay una academia que yo sepa así como, que una academia preparándote para 2 años o te va a graduar de padre, o 4 años de universidad de padre. No, los padres, con lo que han aprendido a nivel social, con lo que han aprendido de parte de la familia, con esas herramientas que tienen, afrontan lo que es criar a otro individuo. Entonces, con las herramientas que los padres tienen, hacer lo posible por entenderlo, pero buscar la ayuda profesional. Es totalmente necesario, en verdad. Sí, ya nos quedan 5 minuticos y ojalá puedas también mencionar dónde te pueden encontrar las personas para los que quieran tratarse o tratar a su hijo. Qué bueno que lo digas, porque yo creo igual que tú que la violencia no puede ser la respuesta Ujú, a alguien que está de alguna forma haciendo lo que está en las redes o buscando una moda. A mí me molestaría mucho el encontrarme. Yo aquí vi un maestro que me dijo, si yo me encuentro a alguien así, lo que hago es como que le doy el castigo más grande que se pueda dar para inutilizarlo todo lo que puede que él hable y a jamás ningún alumno se le ocurra decirme esa barbaridad. Y yo decía, oye, ¿por qué actuamos siempre, respondemos con violencia ante lo que no entendemos?
esa no es la vía, porque además lo que va a hacer es reforzar más, el que es rebelde se va a reforzar más. Si tú le caes a golpe a tu hijo porque se cree un gato, ese hijo tuyo lo que va a hacer es más gato todavía para llevarte a la contraria. Entonces, si tú eres maestro y hay un alumno que te dice, "Oye", y tú lo quieres maltratar más en el aula, hacerle pasar la peor vergüenza, lo que va a hacer ese muchacho es crear todavía más insubordinación al deber. Y refuerza el malestar entonces, o sea, refuerza lo mal que se siente la persona, lo mal porque al final de cuentas, nadie quiere sentirse así, nadie quiere sentirse que no, como que no pertenece a su propia piel. Si nosotros como que, yo entiendo, digamos, por ejemplo, una imaginación, si a nosotros nos pusieran a elegir la cosa que hiciéramos antes de nacer, yo creo que a nadie le gustaría la idea de que tú tienes que pasar por no sentirte tú mismo, por sentir que tú eres otra cosa, no lo que la gente ve. Entonces, nadie quiere estar ahí. Y el hecho de maltratar, el hecho de, digamos, de torturar a la persona con tratos inhumanos o castigos, no es algo que vaya a ayudar, no es algo que vaya a ayudar, sino que va a reforzar el malestar y va a aumentar el rechazo propio y puede entonces provocar otras patologías en la persona. Que ahí entraría en el tema de filosofía y la religión. Ya hay gente que diciendo que si eso es un pecado, que si tiene que ir a confesarse, lo que está viviendo ese tipo de cosas, Y también le estaban sacando una percepción del diabólica, apocalipsis. apocalipsis, que si sean demonios, porque lo que tú decías, el mercado utiliza estas cosas para yo mismo reafirmar mi sector, ¿no? Mi gente, mi público de ti. Entonces ahora tengo a alguien a quien atacar y yo por ahí crezco y me doy cuenta de que soy el nuevo gurú, el nuevo sacerdote de la tribu y le tengo que llevar a todos mis feligreses a encontrar como los defectos de la sociedad y por qué estamos así, por qué nos castiga. Y va a haber gente también que son gente manipuladora que se va a aprovechar de esto, porque es como tú le dices, en esos tipos de culto, siempre hay gente manipuladora y narcisista se aprovecha entonces de estas subculturas y los utilizan a su favor. Y no estamos exentos de que también eso suceda. Estamos expuestos a que esto sea la nueva, digamos, La nueva normalidad del siglo XXI, es claro, algo no sé que son tantas, ya son tantas normalidades, es que es lo nuevo. Y por eso también tenemos que aceptar que por un momento va a ser moda y lo va a hacer. Va a haber gente que lo va a hacer por moda, no podemos negarlo. Va a haber gente que lo va a hacer porque se siente mal y va a tener esto como un escape. Y entonces ahí entramos quizás los psicólogos, los especialistas, que podamos identificar cuándo es algo clínico, cuándo es algo que necesita ayuda, cuándo es algo que es sinvergüencería, porque también a los muchachos a veces salen con sinvergüencería y en mi consultorio yo no le acepto sinvergüencería, muchachos. O sea, no, si yo sé que mi paciente está haciendo algo mal, yo, mira, no me voy con esa cotorra. Antes de tú y ya yo venía, ya yo pasé por ahí. Entonces, nosotros estamos preparados para identificar eso. Entonces, claro, el padre se siente que tiene la capacidad porque también es su hijo, pero hagámoslo entonces de la manera más empática posible, sin tratar de dañar, sin tratar de hacer sentir mal. ¿y tu consultorio dónde queda y cómo las personas pueden ir a verte? Estamos ubicados en Santo Domingo, en consultorio psicoterapéutico Emmanuel, eso es en La Esperilla. Aquí actualmente no nos hemos establecido, pero de todas formas nos pueden contactar y podemos hacer lo posible y también conectarle con quizá algún terapeuta que le pueda ayudar aquí en San Cristóbal. Y me pueden contactar a través del número telefónico 849-201-0330. 849-201-0330 y en las redes me pueden encontrar como Psico Comprender en Instagram, en YouTube y en TikTok. Bueno, con este tema de los TEDx hemos terminado por el día de hoy, señores. Gracias, Elvin, Julio, por acompañarnos. Usted continúe disfrutando de la educativa y romántica de San Cristóbal.